Sí, no se escuchó, hermanos. Buenas noches, amada y querida iglesia. Así, con gozo, con júbilo y con un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios, que ya está aquí en medio de nosotros. Debemos gozar y debemos enfocarnos en Él. Como decía mi hermana, tenemos que insuflarnos del Señor. Y en este momento, mi hermano, debemos ponernos, yo diría, en modo avión. Modo avión para el mundo, mis hermanos. Olvidémonos lo que esté pasando afuera, olvidémonos lo que esté pasando en casa, olvidémonos las cosas del trabajo, del día a día, de la escuela. Venimos a conectarnos con el Señor en espíritu y en verdad. Amén. Qué gozo estar esta noche con mis hermanos íntimos, hermanos que no solo ya domingueros, sino también de los jueves. Amén. Mis hermanos, como les estoy diciendo, vamos a colocarnos modo avión para el mundo. Y nos vamos a conectar con el Señor. Demos un minutito por aquí. Mis hermanos, y entonces nos conectamos solamente con Dios en esta noche. ¿De qué manera? Vamos a colocar y poner nuestros 5 sentidos puestos en Dios. Amén. Y ese es el título de la prédica de esta noche. Mis 5 sentidos están puestos en Dios. Amén. Pero primeramente es donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios, Señor. Gracias, Padre, te damos por este bello y maravilloso día, Señor. Gracias por este tu pueblo que viene a buscar de tu palabra, Señor, de tu presencia, Señor. Venimos a insuflarnos de ti, mi Señor. Venimos a sentir tu presencia, Señor, y a poner todas aquellas cargas, Señor, con las que nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Venimos a colocar en tus manos todo aquello, Padre, que con lo que nosotros ya no podemos hacer, pero tú haces de lo imposible lo posible, Señor. Padre, queremos escucharte, queremos sentir tu respuesta, Señor, ante nuestras súplicas, ante nuestras oraciones, ante nuestras necesidades. Y por supuesto también, Señor, venimos para darte honra, gloria y las gracias por todo lo bueno, lo grande, lo maravilloso que eres tú para con nosotros y nuestras vidas, Señor. Padre, que este pueblo no me vea a mí, sino que te vea a ti, Señor. Que te vean a ti, yo solo soy un instrumento, Padre. Aligera los pasos de aquellos hermanos que vengan en camino, Señor. Hoy este tu pueblo viene con sus 5 sentidos, Padre, dispuesto para escucharte a ti y ese corazón. Y lo importante, Padre, es que nos hagan sentir, Padre, esa palabra para que pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Te ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Amén y amén. Nuevamente un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, días atrás, en un discipulado, una hermana nos compartió una palabra, nos compartió una reflexión. Recordemos que somos instrumentos del Señor. Amén. Seamos instrumentos para el Señor. Y esa hermana nos compartía una reflexión, una palabra en cuanto al olor. En cuanto al olor, ¿verdad? En cuanto a esa fragancia que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos y quienes hemos aceptado al Señor, debemos tener. Esa fragancia que debemos llevar encima en todo tiempo y en todo momento. Que debemos estar impregnados siempre de Dios. Y que además, no solo es que estemos impregnados nosotros, sino permitirnos también exhalar o hacer llegar y expandir a las demás personas. Y es el olor a Dios, mis hermanos. Es el oler a Dios. Amén. Entonces, ahora bien, también les hago la siguiente consulta. ¿Qué pasa si nosotros pasamos por donde hay un río de agua sucia? ¿Qué sucede si pasamos cerca de un criadero de animales? Cuando pasa el camión del aseo, huele feo, ¿verdad? Huele horrible, no nos gusta, desagradable. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros pasamos por una panadería y justamente están horneando el pan, huele a galleta, agradable, ¿verdad? Maravilloso. Es un olor a Dios. Es un olor que nos agrada. Es un olor que nos gusta y hasta nos da hambre. Y eso precisamente, tenemos que tener hambre de Dios y oler a Dios, mis hermanos. Oler a Dios, así debemos oler. Y oler a Dios significa algo así, querida iglesia, que cuando llegamos o estamos en algún lugar y recibimos, intercambiamos palabras con alguna persona,
le note que somos hijos de Dios. Amén. Hace unos minutos que compartamos con una persona. Tal vez unos buenos días, unas buenas tardes, buenas noches pueden ser suficientes, mis hermanos. El permitir el paso, el abrir una puerta, mis hermanos, el detener un segundo el ascensor, mis hermanos, son cosas simples a través de las cuales nosotros podemos marcar esa diferencia o hacemos esa diferencia, mis hermanos. Y es tanto así que es el punto en el que podemos cambiarle el día a alguna persona, porque para eso somos llamados, a ser luz y sal para el mundo. Podemos transformarle el día a una persona para bien. Y así es Dios, permitiéndose entrar en todo aquel, ¿verdad?, que le abre su vida, en todo aquel que quiere recibirlo. Así es Dios. Y para todo aquel también que quiere impregnarse de Dios. Amén. Entonces, por eso la palabra la he titulado esta noche, este día, mis 5 sentidos puestos en Dios. Entonces, el Señor me inquietó con esa palabra que en ese momento nos compartió la hermana, esa reflexión. Me inquietó porque recordaba, se me venía la palabra, ¿verdad?, versículos bíblicos de la palabra, con determinadas situaciones que estaba viviendo, en el trabajo, en el día a día, y recordaba lo que dice la palabra. Cuando escuchaba algo, cuando veía algo, cuando tenía que responder, yo siempre, Señor, que sean tus palabras y no las mías, en lo que veo, en lo que escucho, en ese olor fragante que debe permanecer en mí, y hasta cuando tenía que de pronto tomar o agarrar algo. Mis 5 sentidos puestos en Dios. Así me lo decía el Señor: pon tus 5 sentidos en mí. Y el Señor te dice en esta noche, iglesia, también que pongas tus 5 sentidos en Él. Amén. Ponga sus 5 sentidos en el Señor. Como bien sabemos, son 5 los sentidos que tenemos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. E incluso son considerados como dones que Dios nos ha dado. Nos ha dado a todo y a cada uno de nosotros, le ha dado a la humanidad. ¿Para qué? Para percibir el mundo, para distinguir entre lo bueno y lo malo. Nos los ha dado para servirle a Él, nos los ha dado para servirle al prójimo, y nos los ha dado para servirnos a nosotros mismos. Amén. Entonces, mis hermanos, a través de los sentidos podemos experimentar, podemos vivir, iglesia, y conectarnos con la creación de Dios. Todo lo creado de Dios es bello, es hermoso y es maravilloso, iglesia. Seamos entonces aprestos a su palabra. Utilicemos nuestros 5 sentidos para servirle al Señor. Poner nuestros 5 sentidos puestos en Dios. ¿Y para qué? Como le dije, para que nos apartemos, ¿verdad?, de lo que es malo. Para que los atesoremos esos 5 sentidos. Para que utilicemos nuestros 5 sentidos para las cosas de Dios. Amén. Y empezamos con lo que dice en el libro de Mateo 6:22. Vamos a empezar con los ojos. Mateo 6:22 al 23. Capítulo 6, versículo 22 y 23. Incluso se titula arriba, allí dice la lámpara del cuerpo. Y es palabra de Jesús incluso. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Debemos estar llenos de luz, iglesia. Ahora bien, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mis hermanos, el Señor nos pide que estemos llenos de luz, que nos apartemos de lo maligno, porque estaremos entonces en tinieblas, iglesia. Y te pregunto en esta noche, hermano, porque también es una palabra reflexiva, la palabra es de doble filo, porque a mí me tocó, a mí me inquietó cuando de esa manera la hermana hablaba del olor, pero vuelvo y le repito, viviendo y transcurriendo todos esos días, a los 2 o 3 días, el Señor me decía: apresto, mira, observa, antes que vayas a dar alguna opinión o alguna respuesta,
que sean no tus palabras, sino las mías. Y así tenemos que ser iglesias. Y te pregunto en esta noche, ¿cómo está tu visión? Y no me refiero a esa visión natural. Te pregunto cómo está tu visión espiritual. Y de entrada les pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estamos leyendo la Biblia, iglesia? Cuando atravesamos dificultades, cuando enfrentamos o pasamos por ciertas tribulaciones, ¿qué estamos viendo? ¿Y qué estamos esperando ver? Y todo lo que hablamos en esta iglesia es bíblico. Y voy a parafrasear algunos versículos, parábolas incluso, de lo que dice la palabra. Aquí les traigo lo que pasaba, por ejemplo, con Pedro, cuando estaba esa tormenta y el Señor le dijo, ven a mí. El maestro le dijo, ven, en medio de la tormenta le dijo el Señor, ven a mí. ¿Qué hizo Pedro? Sabemos lo que hizo y lo que pasó. Él empezó a poner más la vista en qué, en las olas, en la brisa, en la turbulencia que había en esa noche allí en medio del mar. Lo que hizo fue literalmente hundirse, mis hermanos. Eso fue lo que pasó con Pedro. En vez de poner su mirada en Jesús, hombre de poca fe, pues debemos estar enfocados en poner la mirada en Jesús. Y Él estuvo más pendiente de los problemas, así como a veces te ocurre a ti, me ocurre a mí, nos ocurre muchas veces a todos nosotros. A veces estamos viendo más el problema que la solución que nos puede dar el Señor. Tenemos que estar enfocados, iglesia. Tenemos que ser maduros y entender que para todo el Señor tiene una solución en nuestras vidas. Amén. Empezó a poner más la vista en las olas y en esos problemas. Entonces, hermanos, en medio de estas luchas que cada día, porque las vamos a padecer, las vamos a sufrir, tenemos que ser maduros, tenemos que tener nuestra mirada enfocada en Dios, mis hermanos. Entonces, ¿cómo es tu visión? ¿Y qué es lo que sueles ver? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Estás viendo solo problemas? ¿O vives todo el tiempo viendo nada más que si la enfermedad, viendo problemas o dificultades, viendo la situación financiera? No, mi hermano, enfoquémonos en el Señor. El Señor no va a dejar de proveernos, mi iglesia. Debemos enfocar nuestra mirada en ver las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Dejemos a un lado de estar viendo el vaso medio vacío y veamos lo que está medio lleno. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y en esta noche reflexivamente también te hago saber, iglesia, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que estás mirando, cuidado con lo que ves en el internet, cuidado con lo que estás viendo en la televisión, en el YouTube, cuidado con los libros que de pronto lees, porque hay muchas cosas, mis hermanos, muchas cosas que pueden apagar nuestra luz, que pueden apagar la luz. Y si lo que ves no es luz, entonces estás trayendo, ¿qué? Estás trayendo tinieblas, estás trayendo oscuridad para tu vida. Y recuerda lo que dijo el Señor Jesús: los ojos son la lámpara del cuerpo, iglesia. Y quizás no lo sepas, pero a veces puedes recordar, o te puede pasar que estás recordando malas situaciones que viste de pronto hace años, algún accidente, alguna situación. Entonces, eso llega a tu mente y a tu corazón. Tuve pesadillas, pero ¿qué te pasó? No, que yo vi hasta las 2 o 3 de la mañana una película, más la destino final, no sé qué. Hermano, claro que llénate de luz. No vea cosas que a usted realmente le edifiquen. Amén. Llena tu cuerpo de luz, llena tu corazón y pon tu mirada en Jesús. Amén. El libro de Hebreos 12:2 nos dice así, capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, iglesia. Siendo así, mis hermanos, permitamos apreciar la belleza de la creación, ver la presencia de Dios en el mundo, su creación, un arco iris, el atardecer,
ver el mar, ver los árboles, un bosque. Permitámonos ver su creación, mis hermanos. Son tantas, pero tantas las cosas maravillosas creadas por el Señor. Recordemos que Él es el único, Él es el creador de todas estas cosas. Y por eso, dale gracias. Démosle gracias, Señor. Démosle un fuerte aplauso, Señor, por todas las maravillosas creaciones que ha hecho para nosotros. Atesoremos la iglesia. Y el Salmo 66:5 nos dice así: venid y ved las obras de Dios. No estar viendo lo que es tinieblas y cosas de la oscuridad. Venid y ved las obras de Dios. Y si solo estás viendo situaciones, y si solo estás viendo dificultades, hermano, miren, sepamos que Dios no nos da carga que no podamos soportar, iglesia. No seas como ese discípulo que decía que bueno, si yo no veo, yo no creo, hasta que el mismo Jesús se le apareció. Vivamos por lo que creemos, iglesia, y no por lo que vemos. Amén. Y nos vamos al sentido del oído, el escuchar, iglesia. Ya hemos visto la vista, ahora vamos con el oído. Y se relaciona con el escuchar la palabra de Dios y sus enseñanzas. Amén. Debemos entender, iglesia, que nosotros no podemos hablar si primero no aprendemos a escuchar, iglesia. Tenemos que aprender a escuchar. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿verdad? Y tardo para airarse. Entonces, mis hermanos, repito, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airearse. No podemos, iglesia, ministrar. Recordemos que somos un instrumento del Señor. No podemos ministrar sin saber escuchar al Espíritu Santo, primeramente. Escuchar al pastor. Escuchar la palabra del Señor. Porque ¿qué pasa? Un buen oidor será un buen hacedor. Es decir, tenemos que ser oidores y hacedores. Y los siervos de Dios debemos ser oidores. Amén. Debemos ser oidores y aprestos, mis hermanos. Y aquí también les hago una pregunta reflexiva. ¿Qué estás escuchando, iglesia? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿A qué le están prestando atención tus oídos? Tengamos cuidado, mis hermanos, si estamos poniendo nuestros oídos incluso para chismes o para alimentar por medio de nuestros oídos conversaciones que no edifican. No nos prestemos para esto, iglesia. Apártese, aléjese de aquello que no le edifica o aquello que pueda contribuir a estar un chisme, cosas que no le agradan al Señor. Incluso aquí te hago saber, porque el Señor me inquieta todo el día haciendo la palabra. Cuidado con la música que escuchas. Días atrás también lo compartíamos en un estudio bíblico. Cuidado con la música que escuchas, con esa música que no edifica, con esa música que degrada a la mujer, música antivalores, letras cargadas con canciones cargadas con letras satánicas. Cuidado con lo que escuchamos, mis hermanos. Cuidado. Incluso tengamos cuidado con qué famosos influencers estamos escuchando. Apresto, mis hermanos. Y aquí les traigo otro ejemplo bíblico. Ese hombre ciego en Jericó, en el libro de Lucas, capítulo 18, voy a parafrasear allí. Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un hombre ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír pasar la multitud, preguntó qué sucedía. El hombre era ciego, pero escuchaba. ¿Qué sucedía? Le dijeron: Jesús de Nazaret pasa por aquí. Primero que el ciego oyó hablar de Jesús y había escuchado del Señor, de sus milagros, de todo lo que hacía. Y entonces, ¿qué pasaba? Él al oírlo decidió buscar un encuentro con el Señor, con aquel que solo lo podía, con el Salvador, con aquel que solo lo podía sanar. Y es allí donde escuchamos, hemos escuchado otras veces de esta palabra. Ese hombre gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Le gritaba ese hombre, le imploraba. El
milagros. Y lo oyó. Por eso que tenemos que estar aprestos a lo que oímos, aprestos a lo que escuchamos, aprestos a lo que le ponemos atención con nuestros oídos. Busquemos en donde haya sanación, donde haya salvación, donde haya vida eterna, donde escuchemos la verdadera palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que buscar. Amén. Entonces este hombre decidió usar su lengua para clamar a Jesús. Y decidió usar su lengua ¿para qué? Para cambiar su vida, iglesia. Y no sé si recuerdas allí, ahí también lo dice, los que iban delante lo reprendieron, los que iban adelante a este hombre, ¡cállate! ¡A silencio! Pero ¿saben qué? Él gritaba aún más: Hijo de David, ten misericordia de mí, le decía al Señor. Hermanos, no escuchemos la voz del miedo, no escuchemos al enemigo, no escuchemos pensamientos negativos, no estemos escuchando constantemente la voz del problema. Presten sus oídos, prestemos nuestros oídos para escuchar la voz de Jesús, de lo que nos dice el Señor. Prestemos nuestros oídos para lo que nos quiera hablar el Espíritu Santo de Dios, de todas sus cosas buenas y de todas sus maravillas. Aprestos con nuestros oídos para el Señor, iglesia. ¿Qué sucedió con este hombre? Jesús se detuvo, mandó a que trajeran el hombre. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dijo. Le dijo el Señor, le dijo Jesús: Señor, quiero ver. Respondió. Y Jesús le dijo: recobra la vista, porque tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Y fue porque él escuchó del Maestro, escuchó del Señor. Recobró la vista enseguida y siguió alabando a Dios. Al verlo todo el pueblo, que hacía todo el pueblo también, alababa a Dios, iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer: alabar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es que eso pasó, es que el color también sigue pasando. Pongamos nuestra mirada y nuestra fe en el Señor. Aprestos con nuestros oídos y hablarle a quién, al único, al Rey de Reyes, al Dios Padre Todopoderoso, iglesia. Amén. Seamos aprestos con nuestros oídos a las cosas de Dios. Y dice, así que la fe, ¿qué? Es por el oír. Y el oír la palabra de Dios escrita en el libro de Santiago. Amén. Entonces hemos visto la vista, los oídos, el olfato, la nariz, el sentido del olfato. Y es precisamente de allí donde me vino esa palabra. Pero bueno, si no vuelvo y les digo, me inquietaba con lo de los 5 sentidos. Entonces, con ese sentido del olfato, nos permitimos encontrar, tener y mantener ese aroma de la presencia de Dios en nuestras vidas, iglesia. Entonces, busquemos oler las cosas para la gloria de Dios, flores, el mismo pan, como les decía. Y alabado sea Dios, mis hermanos, por el sentido del olfato que nos ha dado. Ustedes no han visto, han escuchado esa expresión de que tienen que tener olfato por las cosas buenas, aprestos. Fijémonos lo que me dice la palabra en el capítulo de Efesios, capítulo 5, versículo 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y nos dice que andan en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oler a Dios, impregnados de Dios en todo tiempo y en todo momento. Como les dije, mis hermanos, que al lugar donde nosotros lleguemos sientan que somos distintos, que somos diferentes. Y no sé si a ustedes les ha pasado al llegar a un sitio que ustedes dicen: qué rico huele aquí. Y me pasó casualmente antier con un amigo, un conocido en la escuela de mi hija, que lo vi y nos abrazamos. Uy, qué bueno tu abrazo, mi hermano, y uy, huele bien usted. Y yo decía: no, el Señor me está reconfirmando, me está reconfirmando. Gloria a Dios. Qué bueno sentir su abrazo, porque bueno, tenemos tiempo que no nos veíamos. Gloria a Dios por eso. Mis hermanos, y repito el versículo: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Y es precisamente ese olor fragante el que debemos oler siempre, mis hermanos. Debemos ser ofrenda y sacrificio a Dios, iglesia. Olor fragante. Y te pregunto también, porque en cada uno de estos sentidos habrá esa pregunta reflexiva: ¿hueles a Dios? Tú puedes decir, ¿hueles a Dios? Y nuevamente estamos hablando en el sentido espiritual. El libro de 2 de Corintios, capítulo 2, del 14 al 16, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, óigase bien, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, pero también tengan cuidado, porque en los que se pierden, dice la palabra. Y para estos últimos dice: esto es ciertamente olor de muerte para muerte, aquellos, y aquellos para olor de vida para vida. Somos olor fragante para el Señor, olor grato de Cristo en los que se salvan. Entonces tenemos que oler para vida, iglesia. Entonces te pregunto, cuando estás con tu familia, cuando estás en el trabajo, cuando estás en el colegio, la universidad, con tus vecinos, ¿a qué hueles? ¿A qué olemos? ¿Tenemos o somos buen testimonio y olemos a Dios? Que se nota la diferencia. Seamos dulce fragancia de Cristo, mi hermano. Seamos esa dulce fragancia de Cristo. Amén. Seamos como esa mujer que sin importarle el precio incluso de lo que pudo haber costado ese frasco, ¿verdad?, de perfume de alabastro, no le importaba. Lo que importaba, digo, lo que le dio valor allí, ese olor fue sobre quién lo puso, sobre quién lo derramó, sobre quién lo colocó. Que a donde llegaban, bueno, sí, aquí llegó Jesús. De esa misma manera nosotros. ¿Y qué te quiero decir con esto? No importa el precio, mis hermanos, el aborrecimiento que nos puedan hacer, porque es que ahora somos cristianos. No importa lo que nos diga el mundo. Yo vuelvo a Cristo, yo vuelvo a Dios. A mí no me importa lo que digan, a mí no me importa lo que piensen. Yo sigo al Rey de Reyes. Esa es la actitud que tenemos que tener, oler a Dios en todo tiempo, mis hermanos. Es más, la palabra de Dios, mis hermanos, es tan maravillosa. El libro de Lucas, una parábola que hemos escuchado cientos de veces. Capítulo 15, versículo 15. Y la voy a leer nada más en ese capítulo 15. Esa es la parábola de ¿qué? Del hijo pródigo. Después que pidió, solicitó al padre herencias, se fue, la malvivió, la espilfarró. ¿Cómo terminó este hombre? Dice así: y fue y se arrimó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, donde había hambruna, el cual envió a su hacienda ¿para qué? Para que apacentase a cerdos. Y ahí está una reflexión, mis hermanos, de lo que sucede, de lo que nos pasa cuando nos alejamos del Padre. ¿A qué terminamos oliendo? Cuando nos apartamos del Señor. ¿En qué podemos caer? Cuando nos alejamos y queremos vivir por nuestra propia cuenta, alejándonos del Padre. Esto es una analogía entre Dios y nosotros. Si nos apartamos del Señor, ¿a qué podemos terminar oliendo? ¿Cómo terminó oliendo él cuando se apartó del Padre? ¿A qué olía? Ahora bien, en el versículo 22 dice: pero el Padre, ya cuando él regresa, él reflexiona y él dice: bueno, le voy a pedir perdón a mi Padre porque no está allá, hasta los jornaleros allá, no, mejor que yo aquí, que está entre el medio de los cerdos. Y él va y busca al Padre. Y aquí se da la situación que debemos en todo tiempo atesorar cuando estamos con el Padre. Dice así: pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzad en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos aquí a regocijarse.
Entonces, cuando estamos con el Señor, cuando estamos en los caminos del Señor, en todo tiempo, en todo momento, imagínense cómo habrá llegado Él. Cuando venía de estar con los cerdos, ¿a qué olivería? Ese hombre lo recibieron con las manos abiertas, lo habrán bañado, le habrán echado puesto una túnica nueva, le pusieron anillo, perfumado, mis hermanos, olor a Dios, olor fragante al Señor, hasta un becerro gordo. O sea, había abundancia de cosas buenas cuando estamos con el Padre. Amén. Cuando buscamos de Dios, cuando estamos en sus caminos. No permitamos desviarnos, iglesia. Seamos aprestos, iglesia. Olamos a Dios, olor fragante, que en cualquier lugar que usted esté, sepan, ya lo distinguen por ser un hijo de Dios. Amén. Se huele, se ve, se siente. Amén. Y de reflexión incluso, mis hermanos, nosotros necesitamos insuflar y exhalar, ¿verdad?, de Jesús a otras personas. Amén. Nos vamos al sentido de la boca, sentido del gusto. Yo hasta le podría decir que sentido del gusto, pero también disgusto, porque tendremos que tener cuidado con las cosas que decimos, con las cosas que hablamos. Lo importante es que con ello, mis hermanos, nosotros podemos experimentar la dulzura y la bondad de Dios, de su plan divino, lo dice la palabra en el Salmo 119. Lo importante es que con ella podemos experimentar la dulzura de la bondad de Dios y de su plan divino. Y cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, dice la palabra. Más que la miel a mi boca, es la palabra de Dios. Pero en el libro de Mateo 5:13 también nos dice lo siguiente, a modo de reflexión también, iglesia, que es la sal de la tierra. Y nos dice la palabra, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres, hollada, pisoteada, sin valor alguno. Y hablando espiritualmente, mi iglesia, ¿qué tal tu gusto? ¿Eres sal de la tierra? ¿A qué sabes? Recordemos que la sal también tiene principalmente dos propósitos. Obviamente darle sabor a la comida, y en segundo lugar también sirve para conservar alimentos en esos lugares áridos. La carne se sala, el pescado se sala. Ahora bien, lo importante aquí, mis hermanos, es que nosotros, creyentes de Cristo, somos la sal del mundo, iglesia. Y por ello debemos preservar, ¿verdad?, esa sal como sal que somos para nuestra familia. Debemos ser esa sal para nuestros conocidos. Debemos ser esa sal para nuestros amigos. Hacerlos entrar en reflexión, buscar de Dios en todo tiempo, en todo momento, ponerlo a Él en primer lugar. Para que conozcan de Dios, mis hermanos, y de la vida eterna. Ahora bien, en la boca, en donde tenemos ese sentido del gusto, ¿verdad?, también está la lengua. Y si hay algo que debemos cuidar es la lengua. El libro de Santiago nos dice así, capítulo 3, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Cuidado con lo que hablamos, mis hermanos, aprestos, porque con ella bendecimos al Dios y el Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así, porque al caso alguna fuente hecha por una misma abertura echa agua dulce y echa agua salada. Entonces nosotros tenemos que usar nuestra palabra, nuestra boca, si bien es cierto el sentido del gusto para probar los alimentos, pero también tenemos que cuidar nuestra boca de lo que hablamos, de lo que decimos, porque con nuestra boca podemos, ¿verdad?, bendecir, pero también podemos matar, podemos herir, podemos agredir. Cuidado y apresto con lo que escuchamos y entonces replicamos y hablamos. Apresto, iglesia. Entonces te pregunto también, ¿produces vida o produces muerte con tu lengua? ¿Alabas a Jesús
o andas maldiciendo. No podemos, tenemos que ser coherentes entre lo que decimos, ¿verdad? Y lo que practicamos con nuestra de la palabra, ¿verdad? Con lo que hacemos. Entonces, mis hermanos, deberíamos decir probar más de Dios y ser un buen sabor para el mundo, iglesia. Gustad y ver qué es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Y vamos a cerrar con el sentido del tacto. Muchos lo asocian el sentido del tacto a las manos. Lo cierto es que el sentido que permite sentir la conexión con quién, con el Espíritu Santo, iglesia. Y ahí donde estás, yo te voy a pedir, sin necesidad que te pongas de pie, pero sí te pido que cierres los ojos, que te permites abrazarte a ti mismo. Abrázate ahí donde estás, abrázate fuertemente, abrázate como si nunca te hubiesen abrazado. Ese es el abrazo de Jesús. Siente el abrazo de Jesús, el tacto de Jesús para contigo. Jesús te está diciendo que te quiere, Jesús te está diciendo que te ama, Jesús te está diciendo que no te ha olvidado, Jesús te está diciendo que te acompaña en todo tiempo, Jesús te está diciendo que venga a mis brazos, que yo te abrazo. Qué grande es Jesús, que nos abraza en esos momentos donde de pronto nos sentimos abatidos, en esos momentos en los que pensamos que nadie nos escucha, en ese momento en el que te sientes perdido entre cualquier situación, cualquier tribulación. Siente ese abrazo del Señor, siente ese abrazo de Jesús, siéntelo. Ese es el tacto. Amén. Un fuerte abrazo para el Señor. Gracias por tu abrazo, Señor. Tú me cobijas en todo tiempo, en todo momento. Gracias, Padre. El Señor nos dio manos para usarlas con santidad, mis hermanos, porque Dios es santo y nosotros debemos ser santos también con nuestra vida y también con nuestras manos, con esa santidad que Él nada más tiene, pero Él también nos la transmite. Tengamos las manos limpias, un corazón puro, iglesia. Ten tus manos para servir a la gente, para ayudar al necesitado. Tus manos pueden ser utilizadas, mi hermano, para bendecir y ayudar. De pronto necesitamos alguna actividad, alguna obra en la iglesia, mi hermano, sea presto con sus manos a ayudarnos en la obra. Hermanos, recordemos que de Jesús salió poder. Cuando una mujer apenas tocó el manto y salió poder del Señor y le dio sanación inmediatamente a la mujer por su fe y apenas lo tocó. Y te pregunto entonces, iglesia, ¿qué está saliendo de tus manos? ¿Qué sale de tus manos, iglesia, en esta noche? Y te invito a que desde este día, a partir de este momento, que haces tus manos al cielo, alabemos a Jesús, alabe a Jesús como lo hizo aquella mujer, con fe. Seamos sus manos. El Señor nos invita, iglesia, en esta noche a que atesoremos nuestros sentidos y los utilicemos para hacer buenas obras, para que sea un buen testimonio, para usarlos para que las personas conozcan de Jesús, conozcan de la palabra. Y recuerdo una reflexión, un testimonio, mejor dicho, no una reflexión, un testimonio de un hombre que, bueno, con su situación fue un poco difícil, porque a veces atravesamos situaciones, y sale con su hijo a la barrotería, al mini super, llamémoslo aquí, y va con su hijo, pero le hace saber de que, bueno, van alcanzados, pues, van a ir a comprar provisiones, pero van alcanzados. Y estando en la barrotería, siempre hay un pasillo donde hay unas galletas, donde hay unos dulces, donde hay unos caramelos, donde hay algo que obviamente le agradan a todo niño. Ese pasillo en donde muchas veces nosotros los padres lo evitamos porque también podemos estar atravesando esa situación. Y ya llegando también a la caja está ese recipiente con dulces. Y el niño los ve, pues, con anhelo. Pero el papá le hace así con la mirada que no, pues, porque no. El hombre, el dueño de la tienda que estaba allí, le dice al niño:
Coge lo que desee, lo que gusta, cógelo. El niño se contuvo, hizo silencio y le dijo: no, cógelo usted. O sea, le dice al dueño de la tienda. El Señor mete su mano, se los mete en una bolsita, que se los lleva y van en silencio y en camino, el padre y el hijo. Y le dice ese padre, le pregunta al hijo: hijo, ¿qué pasó? Porque el Señor te dio permiso después para que tomara. Y es algo que tenemos que aprender. Ese niño le dijo: no, papá, no. Con mis manos no. Con las manos del Señor. Porque sus manos son más grandes. Porque sus manos son más grandes, papá. Y así debemos entender que es la mano del Señor en nuestras vidas. Sus manos son más grandes que las nuestras. Sus manos son poderosas. Sus manos deben estar metidas en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, en todo lo que nosotros hagamos. Poniendo siempre en las manos de Dios las cosas. No con nuestras manos, no con nuestra fuerza, sino con las manos de Dios. Amén. Siempre con las manos de Dios. Vamos a la gloria del Señor. Y pongámonos de pie, mis hermanos, para ir cerrando la palabra. Recordemos, iglesia, que Dios es nuestro creador. Él nos tejió en el vientre de nuestra madre. Y todas las obras de Dios son maravillosas. Y tú eres una de ellas. Tú eres una obra maravillosa del Señor. Somos hermosa creación de Dios. Dios tiene, iglesia, un propósito maravilloso para ti. Y cuando Dios te creó, te regaló diferentes sentidos. Atesóralos. Atesora tu vista. Atesora tus oídos. Atesora tu olfato. Tu boca. Y tu sentido del tacto. Oremos, iglesia. Padre, hoy hemos escuchado tu voz, Padre. Nos hemos comprometido a buscar y escuchar cada día más. Nos comprometimos a escuchar cada día más de ti, Padre amado. Y en las cosas, Padre, tuyas que nos edifican. Señor, cada día queremos saborear más de tu presencia, sentirte y oler a ti. Padre, queremos tocar tu corazón, Padre amado. Queremos sentir y oler a ti, Padre amado, tu perfume y contemplar en todo tiempo también, Padre, tu obra, que son buenas, grandes y maravillosas, Señor. Háblanos, Señor, ayúdanos a atesorar esta palabra, a atesorarla en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. Entregamos, Señor, nuestros 5 sentidos para ti, Señor, para estar aprestos a ti, para escucharte a ti, para poner nuestra mirada en ti, Señor, para que todo aquello, Padre, que nosotros toquemos, Señor, primeramente sean en todo tiempo para bendición, Señor. Padre, que en todo tiempo, Señor, nuestros 5 sentidos estén aprestos para ti, a lo que nos quieres decir, a lo que nos quieres mostrar, a lo que nos quieres revelar, Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas. Gracias por darnos respuestas, Señor. Gracias porque eres bueno, eres grande, eres maravilloso, Señor. Gracias porque hay unidad en esta tu casa, en esta tu iglesia, Señor, que viene primeramente a glorificarte, a alzar sus manos para ti, Señor. A ti, Padre, te entregamos este servicio, te entregamos esta palabra. La recibimos, Señor, y la atesoramos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Jesús, Dios los bendiga, iglesia.